¿por qué no? O sea, no le importa, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes están pensando en cuestiones del sol, y ustedes están pensando, les digo, en lo del famoso, hay una cosa que se llama clima espacial, que no es más que ver qué pasa, qué hace el sol con la Tierra. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que también se dice es que si ustedes están trabajando, por ejemplo, con cuestiones climáticas, aunque parezca cosa de ciencia ficción, parece ser que hay una relación de lo que pasa con el sol y el clima en la Tierra. Entonces, lo que ustedes quieren ver, por ejemplo, en el sol, no sé si ustedes sepan o hayan escuchado en las noticias, que el sol de repente tiene ciertas manchas. No las ven a simple vista. Bueno, si las ven a simple vista se quedan ciegos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver una imagen del sol, le ven ciertas manchas y pueden tener ciertas cosas. Entonces, a la gente lo que le interesaría es, y de hecho hacen apuestas, para saber quién le atina a cuántas manchas va a tener el sol en 5 años. Entonces, de alguna manera están haciendo predicciones, ¿sí? Entonces, en ese es de los poquísimos casos en astronomía, ciencias espaciales, en donde les interesa la cuestión de predicción, ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, fuera de esos casos que les comento, pues en realidad el astrónomo nunca se preocupa por hacer predicción. Tienen el modelo, pero solamente para explicar y no lo usan para nada más. Entonces, bueno, regresión ustedes lo saben perfectamente, es un análisis estadístico de los más ocurridos, es para ver relaciones entre variables, ¿no? Y bueno, el modelo de regresión, pues ustedes ya se lo saben de memoria, ¿no? Otro detalle aquí importante es que generalmente ustedes cuando trabajan modelos de regresión, dicen que las variables X, o sea, todos los regresores son variables independientes, pero sin error. Se olvidan de esos detalles y ojo, otra vez, en astronomía tenemos errores en las mediciones y tenemos errores también en las covariables. Entonces, cuando tenemos una situación en donde las X tienen error, se les llaman modelos de error de medición y eso es algo en lo que también hay que trabajar mucho en la parte estadística, ¿no? Porque yo sé que no son fáciles y tampoco he encontrado mucha literatura al respecto. Extensiones del modelo de regresión. Cuando sabemos que el modelo de regresión, así como tal, no nos funciona o no nos ayuda a explicar ciertas cosas, pues bueno, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, utilizan los famosos GLM, los modelos lineales generalizados. De modelos lineales generalizados, ya ven que hay todo un zoológico de modelos. Los más comunes que yo sé que usan en estadística creo que son los logísticos y no sé si hayan, creo que utilizan los Probit por ahí, no sé, pero el que más he conocido es el logístico. En astronomía eso no se conoce, no lo usan. Lazo tampoco lo usan. Esto se usa para datos multivariados, para seleccionar variables importantes en la respuesta, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque, bueno, realmente muchas veces lo que pasa es que en el caso de regresión ustedes tienen una sola respuesta que es la que quieren explicar, ¿no? En términos de las X. Resulta que en astronomía a lo mejor ustedes están observando un objeto y quieren que la respuesta a lo mejor sea el brillo de mi estrella, ¿no? Cómo tiene que ver con su tamaño, cómo tiene que ver con su distancia, cómo tiene que ver con una serie de X que ustedes le quieran poner. Pero a lo mejor alguien más puede decir, no, no seas así, mi respuesta no nada más es el brillo, a lo mejor mi respuesta también quiero, no sé, se me ocurre, la edad de la galaxia, ¿no? Entonces ya tienen dos respuestas y a lo mejor alguien más puede decir, no, a mí se me antoja que sea su corrimiento al rojo, algo loco que se les ocurra. Entonces a lo mejor van a tener muchas posibles respuestas que quieran explicar, ¿no? Entonces hay que también saber seleccionar de todas esas posibles respuestas cuáles son las buenas, ¿no? Entonces un método estadístico que yo entiendo que se usa es Lazo precisamente para estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, regresión lineal simple, este modelo ya se lo saben. Dentro del modelo de regresión lineal simple, ustedes saben que hay modelos estructurales, modelos funcionales. Los estructurales son donde las X son variables aleatorias. Y aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de lo que podría hacerse en astronomía, ¿no? Un modelo donde las X sean aleatorias. Por ejemplo, tengo una nebulosa gaseosa en el medio interestelar. Quiero ver cómo depende la abundancia de oxígeno con el nitrógeno. Quiero ver esa dependencia. Son gases. Quiero ver la posible dependencia de gases.
pues bueno, esto de entrada, pues como no sé cuánto es incierto, pues entonces esto le da un carácter aleatorio al asunto. Entonces de ahí podríamos pensar, bueno, es un modelo estructural de regresión lo que tenemos aquí. Pero por ejemplo, tenemos el caso opuesto, un modelo donde todas las X sean deterministas. Por ejemplo, queremos modelar el perfil de la línea de emisión de oxígeno en un espectro. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes, por ejemplo, tienen un espectro. Tienen aquí, por ejemplo, las longitudes de onda. Y entonces tienen un espectro y de repente se ve una cosa así. Y tienen una señal así. Entonces quieren modelar precisamente este pico, ¿no? Y entonces, como saben a qué lambda ocurre, supongamos que es una lambda estrella, entonces ustedes quieren modelar lo que pasa justamente aquí. Entonces este punto está fijo, no tiene nada de aleatorio, entonces ahí en ese sentido pues la X sería pues fija, ¿no? Sería determinista. Entonces les digo, les mostré los dos casos que podríamos tener de modelos de regresión. Bueno, tenemos la dispersión sobre la línea de regresión de los errores, tenemos dispersión intrínseca, tenemos errores de medición y aparte tenemos errores heterocedásticos, ¿no? Que fue lo que les mencioné ayer y lo que les he estado comentando. Tenemos errores que dependen mucho de los instrumentos de medición, por lo tanto no los podemos asumir constantes. O sea, eso le pone otra complicación extra, ¿no? Por ejemplo, hay otra cosa que no sé, realmente no la he visto mucho de aplicación en astronomía, pero sé que existe, es la regresión que se le llama Poisson. Esta consiste en que tienen una X fija, tienen una Y variable entera con valores basados en un proceso de conteo. Esto sería típico, por ejemplo, en la gente que trabaja con observaciones que tienen que ver, que ustedes tienen un objeto y están viendo cuántas partículas, que le llaman fotones, que son los que miden la luz, pues, estas cosas que ustedes quieren ver, cuántas partículas me están cayendo en mi instrumento. Entonces ustedes están contando cuántas partículas de esas están cayendo. Entonces es un proceso de conteo. Otro proceso de conteo típico es que, por ejemplo, ustedes no sé si han escuchado hablar de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos no son rayos, son partículas, son partículas, pensémonos en pelotitas, que vienen del espacio, vienen de muy lejos estas cosas. Estas cosas luego llegan a la Tierra, llegan a la atmósfera y caen como lluvia. Entonces esas lluvias le llaman chubascos. Esos chubascos, ustedes, o sea, esas partículas de rayos cósmicos llegan a la Tierra, llegan a la atmósfera, a la parte muy alta de la atmósfera, ahí hacen reacciones, pasan una serie de vaciladas, y entonces de repente de una partícula, supongamos que llegaba aquí a la Tierra, en la parte muy alta de la atmósfera, interactúa con otras cosas y entonces hace como una regadera, ¿sí? Esa regadera ya son un montón de partículas que entonces yo las tengo que capturar acá. ¿Y cómo la hacemos? Pues tenemos, lo que hace la gente es tener realmente tinas de agua pura, y con eso capturan, por ejemplo, ciertas partículas que les llaman neutrinos, y eso es para otras cosas. Y las cuentan con ciertos instrumentos que se les llaman espectrofotómetros, que es precisamente para contar cada una de estas cosas, ¿no? Entonces son procesos de conteo que sí existen también, ¿no? Y bueno, y aprovecho también para contarles otras cosas que se hacen. Y bueno, la regresión más común que yo he visto, tanto en estadística, en astronomía casi no la he visto, pero es la logística, ¿no? Tienen una X fija y la Y pues es una variable binaria, ¿no? O categórica. Entonces eso es una regresión logística tal cual. Bueno, entonces, otra cosa que también conviene mencionarles es que ustedes los estadísticos le llaman modelos lineales a una cosa, los astrónomos la entienden de otra manera, entonces nada más déjenme explicarles ciertas cosas para que estemos parados sobre lo mismo, ¿no? Los modelos lineales en parámetros serían modelos más o menos de este estilo, pues claramente los parámetros betas son lineales con respecto a las Y's, ¿no? Entonces en eso no hay problema. Modelos no lineales se ven más o menos de este estilo, y aquí les pongo en rojo una advertencia, ¿no? Cuidado, cuando los datos astronómicos se derivan de la teoría, porque les dije que muchas veces los datos en astronomía no son necesariamente observados. A lo mejor ustedes tienen cierta información, la utilizan en un modelo, en una ecuación física muy compleja, esa ecuación les arroja ciertos resultados y eso también ellos le llaman datos,
que yo sé que desde el punto de vista estadístico eso no es correcto, pero los astrónomos lo usan como datos. Bueno, entonces por eso les pongo aquí, cuando algunos datos son derivados de la teoría astrofísica, algunos modelos en realidad son lineales desde el punto de vista estadístico y viceversa, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado con estas cosas. Bueno, ya sabemos, ¿no? Una vez que tenemos el modelo de regresión adecuado para nuestro problema, pues hay que proceder a la estimación. De los métodos de estimación que ustedes saben perfectamente está el método de los momentos, que es el más simple, el de mínimos cuadrados, el de máxima verosimilitud, el bayesiano, y después hacer la validación y selección de modelos. Otra de las cosas que les menciono aquí es que aquí no lo puse porque la verdad me dio pena, pero en astronomía luego lo que se usa para estimar los parámetros es utilizar la G cuadrada. ¿Se acuerdan del estadístico G cuadrada que lo usan luego para las tablas de contingencia? Bueno, tablas de frecuencias más bien, que utilizan la suma de las diferencias al cuadrado de las observadas menos las esperadas entre las esperadas, ¿se acuerdan? Así es el estadístico. Bueno, resulta que los astrónomos utilizan esa idea tan simple del estadístico G cuadrada, pues para hacer sus vaciladas y hacer estimación de parámetros. No sé si hayan escuchado del método pero bueno, lo que ellos utilizan como frecuencia observada son los datos, tal cual, los datos tal cual en crudo. Lo que ustedes le llaman la frecuencia esperada, que es lo que va en la parte de arriba en el numerador, eso es el modelo. Déjenme mejor escribírselos. No sé si alguno de ustedes lo había escuchado, ¿no? Pues se los comento porque es un método que usan los astrónomos muchísimo para estimar parámetros. Cuando yo lo empecé a hacer y se lo comenté a un estadístico, casi me crucificó, me dijo que eso no era posible, que era incorrecto, ¿no? Entonces ustedes tienen el estadístico G cuadrada, que es la suma de las desviaciones de las observadas menos las esperadas al cuadrado entre las esperadas, ¿no? Aquí desde igual a 1 hasta n, supongamos, ¿no? Entonces lo que ellos hacen en astronomía, lo que hacen es que las observadas son los datos, tal cual, Estas esperadas es el modelo propuesto y lo que ellos hacen es minimizar el valor de G cuadrada, ¿no? Y esto lo hacen para estimar parámetros. Entonces aquí el problema es que ustedes se podrán dar cuenta que con este método tan sencillo y que además no es propiamente el mejor, pues lo que ellos obtienen es una estimación puntual del parámetro, pero no pueden dar intervalos de confianza, o sea, y tampoco a ellos les importa, o sea, ellos no lo reportan. Eso también es incorrecto. Yo sé que desde el punto de vista estadístico eso es incorrecto, ¿no? Entonces eso no les interesa. Entonces ellos utilizan esto y son felices de la vida, ¿no? ¿Por qué utilizan esto? Porque para ellos es más fácil que si utilizaran, por ejemplo, la función de verosimilitud. Porque ya ven que la función de verosimilitud a veces no es tan fácil, bueno, la encontramos, pero a veces ya no es tan fácil maximizarla. Hay que utilizar a lo mejor algunas técnicas de optimización más sofisticadas. Entonces a los astrónomos no les gusta eso y mejor utilizan esto, ¿no? Entonces aquí, pues la verdad, no tengo ni idea de cómo sean los estimadores que obtengan aquí. O sea, dudo mucho que utilizando esto los estimadores sean los mejores que los de verosimilitud, o sea, que sean consistentes, que sean insesgados, no lo sé. Ni a ellos tampoco les importa y lo utilizan así, ¿no? Entonces, este método, les digo, es que le llama minimización de la G cuadrada. No lo quise mencionar aquí porque estoy frente a un auditorio que sabe perfectamente estadística. Y también les comento que actualmente algunas personas, sobre todo les digo en el área de cosmología, lo que están haciendo es utilizar inferencia bayesiana. ¿Por qué empezaron a utilizar inferencia bayesiana? No sé cuántos bayesianos hay aquí, no los quiero ofender ni nada, yo los respeto a unos y a otros porque yo no formo parte de ningún bando. Pero en inferencia bayesiana creo que tiene una de las bondades, tiene una cosa muy padre, que en inferencia bayesiana lo que ustedes pueden obtener, aparte de la estimación puntual del parámetro, es la distribución del parámetro. Y a veces eso es mucho más importante, y entonces la gente, sobre todo que trabaja en cosmología,
ya se está interesando precisamente, ya no solo por la estimación puntual, quieren ver cómo se distribuye el mugroso parámetro. Y eso ya es una ventaja, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo y ya se están viendo más sofisticados, ¿no? Ahora, ¿qué más hacen? O sea, ya saben que ustedes hacen la estimación, bueno, pues hay que validar y seleccionar el modelo que más les quede, ¿no? Porque no hay que conformarse con un solo modelo. Eso me lo han dicho ustedes los estadísticos. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, el método de mínimos cuadrados, ya sabemos cuáles son los estimadores. Ya tenemos todo esto. Tenemos también algo que se llama mínimos cuadrados simétricos, que ya no me voy a meter más con esto, están las expresiones matemáticas. Hay otra cosa también que quiero mencionarles aquí rápido, cómo se analizan los errores también. Los astrónomos generalmente confunden residuales con errores, no tienen ni idea de lo que es una y otra cosa o las confunden, ¿no? Entonces, esa es una cosa problemática, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, sabemos que los errores constantes regularmente en astronomía no son ciertos, entonces, puede ser que el modelo de errores que estemos escogiendo no sea el apropiado. Entonces, el supuesto puede ser relajado para muestras grandes, sabemos por el teorema central del límite que eso podríamos hacerlo, pero si tenemos muestras pequeñas, pues ahí ya tenemos algunos enredos, ¿no? Entonces, si tenemos muestras pequeñas, porque a veces les digo, puede pasar, por ejemplo, en el caso de los asteroides tenemos una muestra pequeña, en el caso, por ejemplo, de lo que les mostraba ayer de las curvas de las galaxias, que se acuerdan que les decía que medíamos velocidades de las galaxias, y son cosas que cuestan muchísimo trabajo medir, entonces a lo más tenemos 20, 30 datos, o sea, tenemos poquitos. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos ver las cuestiones de errores, no? Bueno, pues hay que utilizar técnicas como el bootstrap, el jackknife, validación cruzada. De estas tres, la que yo más he visto que llegan a utilizar los astrónomos, pero no la conocen como tal, es precisamente el bootstrap. La llegan a utilizar, pero no se dan cuenta que están haciendo bootstrap, ¿no? Sin querer lo hacen, ¿no? Las otras, pues ni hablar, ¿no? O sea, ni siquiera las conocen. Bueno, ya sabemos el bootstrap, más o menos cómo funciona. Hay otras cosas que también hay que considerar. Me estoy yendo ya un poquito rápido porque si no se me va a comer el tiempo, perdón, pero ya tienen la presentación. Hay otra cosa que también que les quiero mencionar y también ese es un reto también para todos ustedes. Aparte de que tenemos errores en las observaciones y demás, de repente nos encontramos con que algunos datos dentro de toda la nube de datos, tenemos datos que tienen residuales muy grandes, o sea, de repente vemos cosas raras y ya nos interesa el análisis de residuales en una regresión, nos encontramos con cosas extrañas, cosas patológicas. Entonces, esa sería la existencia de outliers, ¿no? Y esto, pues, ¿qué podría ser? ¿A qué podría deberse la existencia de outliers, no? Bueno, como ustedes lo saben perfectamente en estadística, pues tendría que ver con que a la distribución, pues, no simétrica, pues, ¿por qué? Porque tiene colas pesadas esta cosa. Entonces, al tener colas pesadas, pues, da pie a que haya outliers, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasar? Pero eso ya es más bien de cuestión astronómica. ¿Qué puede pasar para que tengamos un outlier? Bueno, pueden ser, como les mencioné ya en otras ocasiones, pues errores de medición, que eso es ni modo, o los corregimos o a ver qué hacemos, o cambiamos de persona que se ponga a medir las cosas, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay otras cosas que sí no podemos cambiar. Por ejemplo, contaminación de poblaciones externas a la muestra. Un ejemplo sencillo y rapidísimo, un chisme también. No sé si se acuerdan, hace mucho tiempo, en la Antártida cayó un meteorito que se llamaba el Alley Hills 8605, algo así. Bueno, es un meteorito que cayó. Bueno, a lo mejor no se acuerdan ustedes, pero resulta que este meteorito le hicieron mucha propaganda porque dijeron que venía de Marte. Y que entonces, como venía de Marte, rápidamente lo capturaron, se lo llevaron a los mejores laboratorios del mundo, se repartieron el meteorito en pedazos. A ciertos laboratorios les tocó un pedazo, literalmente les tocó un pedazo del meteorito, y se pusieron a analizar a los biólogos. ¿Y qué encontraron? Pues bacterias, ¿no? Entonces estaban felices de la vida porque empezaron a decir, no, esas bacterias son marcianas, que no sé qué tanto, y encontramos fósiles. Bueno, empezaron a hacer unas historias maravillosas. Y resulta que yo conocí a uno de los biólogos que trabajó con una de esas muestras, tuvo la fortuna él de tener un pedazo de ese meteorito en sus manitas. Y resulta que él dice que él cuando lo examinó, pues que sí, encontró bacterias. Dice, pero realmente, para serte sincero, dice, estas bacterias eran terrestres. Dice, se contaminó con el hielo de la Antártida. Dije, pero ¿cómo? O sea, se supone que no hay nada. Dice, sí.
se pudo haber contaminado ahí a la hora que extrajeron la muestra. Dice, es que, dijo, aunque dijo, traigas guantes, esté todo esterilizado, dijo, siempre le vas a meter ahí cosas, ¿no? Dice, o simplemente cuando nos repartimos el meteorito en pedazos, pues cada pedazo pues, se contaminó pues, en sus respectivos países, ¿no? Entonces ahí ya hubo una fuente de contaminación de errores que empezó a arrojar cosas, como por ejemplo la existencia de vida en Marte, porque eso fue lo que empezaron a decir, que esta existencia de bacterias en ese meteorito, lo que les estaba dando pie a pensar es que efectivamente en Marte había vida, ¿no? Entonces, vámonos a Marte, en serio, o sea, la gente empezó a decir eso y fue ahí. No fue un error de medición, fue una cosa de que se contaminó, en este caso, la muestra, ¿no? Digo, no tiene que ver nada con la astronomía, pero pues es para que vean que también en otros contextos existen estas cosas curiosas, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, cuando tenemos outlier, pues hay que usar métodos más robustos, o sea, que aguanten la carga de outliers, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que utilizar algo que se llama estadística robusta. No vamos a meternos en esto, pero dentro de la parte de estadística robusta hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Una cosa que se le llama estimación M, otra que es utilizar el estimador truncado. Bueno, las expresiones están ahí. Y luego hay otra que se llama la pendiente de mediana de Thiel-Sen, que tiene que ver cómo está la mediana. Bueno, algunas veces se utilizan esto en astronomía porque la expresión que ven aquí está muy simple, es un simple cociente de diferencias. Aparte de simple, da buenos intervalos de confianza, trabaja bien con errores heteroscedásticos y además tiene la ventaja también que se ha visto que puede trabajar bien cuando hay datos censurados, que esto también ocurre en astronomía, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, este parece ser que es uno de los métodos que se utilizan. Y bueno, tenemos regresiones cuantiles, tenemos mínimos cuadrados ponderados, que también es lo que ya hemos visto en algunos de los ejemplos. Y bueno, aquí quiero mencionar algunas notas. Podemos tener regresión lineal común, que es el caso más simple, el primero que podemos hacer. Podemos tener modelos funcionales de regresión, regresiones ponderadas, y en fin, ¿no? Tenemos ahí muchas cosas. Les digo, a mí me dijeron que iban a subir los datos y toda la información, la iban a subir a la página, creo que del foro. No sé qué pasó. Yo también quiero revisar estas cosas que no salieron, o sea, algo pasó. Entonces, y la verdad a mí me da vergüenza eso, ¿no? Entonces podemos hacer una cosa, los que estén interesados en tener el material, si quieren, denme sus correos y yo se los mando mejor. Les mando la información. Y ya ustedes de todas maneras se encargan de dispersar la información a la gente que... ¿Qué pasó? Sí. Sí, 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 exacto. Entonces, les repito, a los que les interese tener el material nada más para revisarlo, revisar otra vez los scripts, o simplemente quieran hacerme algún comentario, pues escríbanme si quieren al final del curso, pues se acercan a mí, les doy mis datos y ya ustedes me dan los suyos, intercambiamos y demás, ¿no? Y todos felices y contentos. Bueno, otra vez, aquí en el caso de regresión, vamos a ver regresión lineal con errores de medición. Otra vez vamos a usar los datos horribles estos del SDSS, que son los que no se quisieron leer bien. Entonces déjenme ver si ahora sí, haciendo el intento otra vez, sale. Entonces tenemos otra vez los datos estos de los cuasares. Son muchos, muchos cuasares, son más de 70,000 cuasares. Aquí la dimensión, déjenme ver cuántos datos son. Son 77,000, son los mismos datos, a ver si ahora sí lo hace bien. Vamos a conseguirnos, vamos a trabajar nada más con cuasares cuyos corrimientos al rojo sean mayores que 2, nada más por decir un número. Lo que pasa es que el mayor que 2 se considera en astronomía, hagan de cuenta, como un punto de corte. Aparte de ahí, todos los cuasares son endemoniadamente lejos, ¿no? Entonces, hacen sus categorías de esa manera, ¿no? Sus clasificaciones. Vamos a hacer un subconjunto considerando
nada más esa restricción. Y pues esto obviamente pues nos va a reducir el conjunto de datos a 16,000 datos nada más vamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos a hacer ahí una grafiquilla. Vaya, esta salió bien. Estos son cuasares, fotometría de cuasares de este survey que les mencioné. Aquí pues igual si ustedes quieren y tienen rato de ocio, pueden trabajarlo con las 77,000 galaxias, no hay problema. Yo aquí lo hice pues porque fuera también el proceso más rápido, ¿no? Entonces estoy aquí mostrándoles la magnitud en la banda I, ¿por qué? Pues porque bueno, pues así se me antojó, y en la banda Z, ¿no? Y entonces grafico estas galaxias, bueno, estos cuasares que están a zetas mayores que 2 nada más, y entonces obtengo una gráfica de dispersión que se ve así. Ustedes lo ven y dicen, ah, pues se ve claramente una recta, ¿no? Pues ahí le pueden trazar y demás, ¿no? Entonces, pues ahí se ven los datos, se ve que sí se van a comportar bien. Y entonces vamos a dibujar las barras de error también de estas observaciones. Entonces, esto en los datos lo van a ver como la variable R de error y el nombre de la banda de magnitud, ¿no? Entonces, la gráfica se ve así, déjenme ver. Ahí se ven las barras de error que tenemos aquí, en cada uno de los puntos. Aquí pues lo estoy haciendo diferente, lo estoy haciendo con un for, ustedes ya van a ver el código, pero bueno, aquí el chiste es que van a ver efectivamente que tenemos una variedad impresionante de errores, ¿no? En las mediciones, que bueno, que se parece mucho a lo que teníamos en los asteroides. Pero aquí hay otro plus. Resulta que si son muy observadores tenemos una barra en la horizontal que se refiere al error de la banda I, que sí lo tenemos en los datos, y una en la vertical que se refiere a los errores en la banda Z, que sí es cierto, ¿no? Entonces ahora tenemos errores en los dos ejes, porque sí podemos tener errores en tanto en una como en la otra variable, ¿sí? En los asteroides nada más lo habíamos visto que lo teníamos en una. Bueno, entonces ajustamos modelos lineales, un modelo lineal simple ahorita sin intercepto. Entonces lo ajustamos rápidamente y luego pues lo dibujamos, ¿no? Y hacemos análisis de residuales y demás. Pero déjenme ver esto. A ver. Aquí está la recta de regresión, la primera que ajustamos, es una regresión así simple, pues sí se veía venir, ¿no? O sea, los datos nos estaban revelando precisamente pues, que había una tendencia lineal en estos brillos de los cuerpos, ¿no? Igual y ustedes por ocio, por entretenimiento, por curiosidad, si ustedes quieren, pues a lo mejor podrían probar con otro par de variables y a ver qué demonios pasa. A lo mejor la relación no va a ser lineal, ¿no? Entonces eso sería también bueno que lo exploraran. Entonces ahí está, por ejemplo, un primer ajuste. Y bueno, si queremos estimar intervalos de confianza, bueno, tenemos aquí también, tenemos las gráficas de los residuales. Y eso pues ya sabemos que es parte del diagnóstico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la parte de los residuales, los residuales contra los ajustados por el modelo, pues vemos efectivamente que hay un patrón que están siguiendo los residuales, lo cual quiere decir que el modelo no es así como que muy bueno para explicar estas cosas. Y luego, por ejemplo, si nos vamos a la gráfica de la normalidad de los residuales, pues vemos aquí una cosa bastante fea, ¿no? Se ve aquí una joroba, una cola, o sea, todo se ve menos como si fuera una recta de 45 grados. Entonces, como que estamos viendo que tenemos problemas con los residuales. Les repito, desafortunadamente los astrónomos no hacen este tipo de análisis, o sea, se conforman como yo les enseñé, ven los datos, trazan la recta, en este caso la línea roja, ustedes la ven que si se ajusta y dicen, ah, qué padre, sí se ajusta, y ya. Pero se dan cuenta que en realidad los datos están como, sí, pues sí se ve que siguen una recta, pero se ve bastante ancha esta cosa, ¿no? Se ve bastante dispersión, ¿ven? Entonces, como que esto es lo que está provocando que los residuales se comporten de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo único que reportan los astrónomos, le ajustan una recta, están felices y no se preocupan por nada más, cuando no es correcto, hay que hacer un ajuste de residuales. Entonces, ahí los ajustes de los residuales los vemos medio malos. Ajustamos un segundo modelo.
Y entonces se ve más o menos igual, nada más que ahí ya le pusimos el intercepto. En uno se lo quitamos y en otro se lo pusimos. Bueno, y volvemos a hacer otra vez el diagnóstico y demás. Bueno, eso me lo creen ahorita. Me tengo que ir ya, pero aceleradísima. Tenemos mínimos cuadrados ponderados, que son los que tenemos aquí. Estamos ponderados otra vez por los errores al cuadrado de cada una de las observaciones. Y entonces hacemos el ajuste exactamente igual. Bueno, es la línea verde que está aquí punteada, que no, a lo mejor no la alcanzan a ver. Se ve más o menos igual que las otras, pero pues sí ha cambiado un poquito. Y eso pues se ve en los residuales, ¿no? Digo, ya me tengo que ir muy rápido. Entonces aquí también tengo implementado el estimador M, que fue también de los estimadores robustos, porque bueno, uno podría pensar que a lo mejor, otra vez regresándonos a los datos, uno podría pensar que bueno, si se fijan aquí hay un punto que está alejado, otro punto que está acá, otros que están acá, que son poquitos, pero a lo mejor estos mugrosos puntos pues los podríamos considerar outliers y eliminarlos, que son pocos en comparación de los 10,000 o 15,000 datos. Eso también habría que pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, si estamos pensando en que a lo mejor allá habría problemas, pues entonces utilizamos regresión robusta y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo dejamos aquí. Podemos hacer regresiones cuantiles, no cuantiles. Hay unos perfiles también para las nebulosas estas que tenemos aquí. Aquí, tengo que irme rapidísimo porque quiero ver rapidísimo algo de clasificación, perdón. Aquí son ajustes no lineales, que también lo pueden utilizar aquí. Se pueden hacer ajustes GLM, o sea, aquí pueden hacer muchas cosas dependiendo del problema, ¿no? Lo que quiero puntualizar aquí es que los astrónomos no hacen análisis de residuales. Ese es un gran problema, ¿no? Y se olvidan de ciertas herramientas que hay que usar en estadística y que ellos no se olvidan, ¿no? Entonces, aquí les digo, está otro ejemplo de las nebulosas, de los perfiles de brillo. Es exactamente la misma cosa, nada más utilizar otros metoditos de regresión, pero a final de cuentas se traducen en ¿qué? En ajustar modelos, ¿sale? Bueno, entonces me voy rapidísimo a multivariado, porque resulta que en multivariado ustedes saben que pues hay muchas variables que se usan en astronomía, hay que lidiar con todas ellas al mismo tiempo. Entonces, para poderlo hacer, pues necesitamos hacer análisis multivariado. Les digo que en astronomía lo único que utilizan de multivariado es análisis de componentes principales. Ese es un gran problema. No conocen la clasificación, o si lo hacen mal, en fin. Entonces, bueno, en análisis multivariado aquí, bueno, aquí ustedes van a ver en el script, tengo varias cosas ahí, ya no se las puedo, desafortunadamente por la falta de tiempo, ya no se las puedo mostrar todas. Pero en uno de los ejemplos que traigo de análisis multivariado es las propiedades de los cúmulos globulares. Entonces aquí en los datos pues están las propiedades de los cúmulos globulares y bueno, lo que trato de ver es qué posible relación hay entre las variables, ¿no? Entonces déjenme ver si se puede leer rápido esta serie de datos. No. Bueno, ahí tiene observaciones del nombre de la galaxia, la longitud de la galaxia, la latitud, unas posiciones, la metalicidad, o sea, de qué tan compuesto está. Tiene unas ciertas características en logaritmos, velocidades, tienen ciertos filtros, la elipticidad, o sea, tienen ciertas propiedades astronómicas de la galaxia y todas están al mismo tiempo, entonces habría que ver estas cosas, ¿no? Se puede ver, si queremos ver relaciones entre muchas variables, pues entonces se pueden hacer las famosas diagramas de caja y brazos para ver qué es lo que está pasando aquí. Ustedes tienen el escrito ahí, me quiero ir rapidísimo. Otra cosa también aquí es que, bueno, aquí en particular pues puntualicé el hecho de que estos datos tienen varios datos faltantes, varios huecos, ¿no? Entonces en R nada más estas líneas eran nada más para ejemplificar cómo pueden trabajar con datos faltantes en estos casos, ¿no? Otra situación ocurre que puede convenir estandarizar variables para que todos estemos hablando de las mismas cosas y no estemos revolviendo, que fue lo que estuvo pasando en uno de los ejemplos de ayer. Entonces, pues bueno, en R, en lugar de estandarizar, o sea, haciendo la operación, la variable, bueno, el dato menos su media entre la desviación estándar, pues en R existe directamente la función scale, y ya directamente se los hace por ustedes, ¿no? Bueno, entonces aquí también en este ejemplo
separaba por la localización de los cúmulos globulares, separaba por la parte, las variables que se refieren a la ubicación espacial, o sea, dónde demonios está este cuerpo, y también las variables que tienen que ver con cómo se comporta, o sea, su dinámica, ¿no? Entonces, básicamente las variables que los describen son estas que están aquí. Encuentro datos raros, o sea, outliers, también aquí les pongo una manera en cómo ustedes los pueden eliminar. Y bueno, ya sabemos, para encontrar relaciones variadas, pues hay que utilizar, por ejemplo, correlaciones, gráficas de pares, y eso para ver cosas, ¿no? Para ver posibles relaciones entre variables. Bueno, aquí más adelante les menciono el análisis de componentes principales. Hay varias maneras en R de hacer análisis de componentes principales, y bueno, en astronomía, el análisis de componentes principales, les dije, se hace precisamente para reducir la dimensión de las variables. O sea, si tienen 50.000 variables, supongamos, en un caso exagerado, la reducen a 20.000, por ejemplo, y ya eso es ganancia, ¿no? Pero bueno, estoy exagerando, estoy hablando de demasiadas variables, no se trabajan tampoco con demasiadas, ¿no? Otra cosa que también les comento aquí es que el análisis de componentes principales nada más lo usan para reducir la dimensión, pero más allá de eso no interpretan otra cosa. Otra cosa también que también se hace y es incorrecta es que otra vez utilizan variables y utilizan muchas, pero muchas variables están relacionadas unas con otras, o sea, les está dando la misma información esa variable, ¿sí? Entonces, lo que hacen los astrónomos y en general los físicos, lamentablemente lo que hacen es revolver todas estas variables, y por supuesto, cuando calculan coeficientes de correlación, estos les salen muy altos y se sorprenden, ¿no? Ay, me salió muy alto. Pues sí, pero pues es que ve cómo está relacionada tu variable, ¿no? Entonces hay que saber escoger. Si tenemos dos variables que nos están dando la misma información, pues de entrada lo que yo hago es revisar cuál de las variables tiene la información completa, porque hay veces que les digo, tienen datos faltantes, entonces eliminen esa variable que les está dando problemas. Ahora, si las dos están completas, les está dando la misma información, pues entonces a lo mejor escojan la que es más fácil de interpretar, ¿sale? Entonces eso ya ahí como que ya es cuestión de feeling, ¿no? Entonces les digo, ahí hay análisis de componentes principales, regresión múltiple, que tampoco tiene mucho chiste. Y bueno, aquí ya les pongo otras técnicas de multivariado que tiene que ver con clasificación y con clustering y clasificación. Y bueno, y aquí les cuento rapidísimo, estos datos que ustedes van a tener aquí son diagramas de color magnitud para galaxias otra vez. Este es otro catálogo, es uno de los catálogos también muy famosos, también tiene más de 60.000 objetos los que están ahí observando. También son cuestiones fotométricas, o sea, les observan ciertas características a las galaxias. Es un catálogo bastante usado también, y pues ahí lo que tienen que ver es también relaciones entre variables, ¿no? Si tienen un montón de variables, lo que se antoja es precisamente eso, ¿no? Ver unas contra otras, a ver qué pasa, ¿no? Otra vez aquí, bueno, les muestro que se estandarizan variables también para evitar problemas de unidades, que les digo, eso pasa mucho en astronomía. El clustering jerárquico, pues es para ver precisamente, tratar de clasificar galaxias. No he visto, sí hay gente que trabaja mucho en clasificación de galaxias, pero tampoco hacen mucho al respecto. Lo de diagramas de árbol, para cortar los clústeres, tampoco lo he visto mucho que lo hagan. Entonces, bueno, ya se me fue el tiempo. Hay muchas más cosas que vienen aquí en el script. Lo pueden reproducir, si tienen alguna duda, pues me preguntan. Entonces, pues, me quiero tomar los últimos 3 minutos pues para agradecerles a todos ustedes su atención. Yo sé que fue mucha lata venir temprano, sobre todo en viernes, nublado, en fin, a escuchar las vaciladas que les tenía que contar. Lamento los errores que hubo de los datos, que no salieron las cosas como yo las tenía pactadas. Otra vez, los que estén interesados me pueden mandar un correo para que yo les mande la información de primera mano, y ahorita se los doy. De verdad espero, digo, yo sé, fue un curso muy corto, espero haberlos motivado, espero haberles metido la inquietud, y si no, por lo menos la curiosidad, y sepan que en estadística también se necesitan áreas como astronomía, y los necesitamos de verdad para trabajar. Yo lo que quiero hacer es hacer una especie como de liga entre ellos y ustedes, ¿no? Porque luego ellos se ponen medio especiales, no quieren hablar con los estadísticos pues están ocupados en otras cosas, no se imaginan que los astrónomos los necesitamos,
Entonces espero que este curso les haya gustado. Y bueno, cualquier queja o sugerencia, pues prefiero que lo hagan personalmente. Pues muchas gracias y bueno, ahí estamos. Gracias.